Bienvenidos a todos ustedes. Vamos a admitir, en este caso, a sus compañeros. Muy bien, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Buenos días, el día de hoy vamos a trabajar un poco más de comprensión de lectura. Vamos a trabajar lo que es clasificación de texto según su contenido. Le doy la bienvenida a todos. Espero que se encuentren bien de salud. Lo más importante en ese momento es seguir cuidándose y lógicamente cuidar a nuestra familia. Recuerda, cuando hablamos de texto, lo primero que tienes que recordar es que texto viene de textos, significa tejido de ideas, ¿no? ¿Qué es un texto? Es un conjunto de ideas que están relacionadas entre sí en torno a un mismo tema, ¿de acuerdo? Entonces, decir propiamente qué es en sí un texto, entonces es un conjunto de ideas. Muy bien, los textos se pueden clasificar según su contenido. Es más, hay diversos criterios para poder clasificar un texto. ¿De acuerdo? Puede ser según la ubicación de la idea, según su contenido, según su estructura, según la intención del autor y otros criterios que vamos a ir encontrando poco a poco. Vamos a, en este caso, hablar de los textos según su contenido. Definición. Un texto es un conjunto ordenado de ideas que se relacionan entre sí en torno a un mismo tema. La unidad máxima y total de la comunicación, enunciado, conjunto de enunciados con sentido unitario. Entonces, en este caso, recuerda que el texto es un tejido de ideas, es un conjunto ordenado de ideas y cumple una estructura. Y cuando digo que cumple una estructura, ¿qué significa? Está formado por partes. Un texto de forma general se forma por párrafos y estos párrafos a su vez se forman por oraciones. ¿De acuerdo? Entonces, no es que yo agarro ideas al azar y digamos, las voy colocando, etcétera. No, en sí las ideas se van a ordenar, se van a reestructurar en función, en este caso, a, digamos, la intención del autor. Decir comprensión de lectura, entonces, para que quede claro, es lograr, digamos, entender lo que motivó al autor a escribir este texto y las ideas que te sugiere el autor desde esas ideas que planteó en la lectura. Mejor dicho, comprensión de lectura, llegar a un nivel de comprensión de lectura completa, total, es poder no solamente manejar las ideas de la lectura que te ha brindado, sino ver lo que motivó a estas ideas y lo que puede extraer de ellas. Por eso hay niveles de lectura, hay que recordar bastante. Hay tres elementos básicos en una comprensión de lectura que ya, digamos, debes haberlo visto en el colegio, que se habla constantemente, incluso que yo reitero con frecuencia a los alumnos, que es el tema, título y la idea principal. Repito, el tema viene a ser la frase más importante, en este caso la frase medular, no tiene verbo, el tema puede ser el nombre de una persona, un lugar, etc. Y en este caso, los párrafos serían los subtemas, y el título sería lo que engloba la lectura, lo que presenta el tema. El título también, recuerda, es una frase, no debe tener verbo, es lo ideal, y con el tema siempre están relacionados, no se pueden separar, están enganchados, están cohesionados, están concatenados, están unidos, para que entiendan mejor. El título y tema, que viene a ser, digamos, de manera general todo el texto, se reflejan a través de la idea principal. ¿Qué es la idea principal, profesor? Cuando hablamos de idea principal, es la oración más importante. De toda la lectura, es la oración más importante. Recuerda que si digo oración, significa que tiene verbo. ¿Cuáles son las propiedades que va a tener en cuenta cuando hago texto, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades? La adecuación, que es la situación comunicativa en que se emite un mensaje, es muy importante la adecuación. ¿De acuerdo? La cohesión hace referencia a la estructura sintáctica. El texto no une oraciones porque sí. No es que yo, se me ocurrió esto, lo pongo acá, esto acá, y ya está un texto. No. El texto tiene cohesión, ¿de acuerdo? Entonces, es la propiedad básica sintáctica que enlaza formalmente todos los enunciados. Y esto logra que sea más comprensible. Por eso yo le digo, cuando una persona me dice, profesor, ¿cómo yo puedo redactar un texto? Primero tengo que tener el tema claro. Luego tengo que buscar el título de repente que refleje lo que voy a expresar.
Es más, te recomiendo titular el texto al final de la redacción. Yo luego tengo que ver las partes, las ideas del texto, o sea, las partes son importantes. ¿Y qué le digo? Si eres novato, si es primera vez que lo estás haciendo, si eres, de caso, neófito, ¿no? O sea, primera vez que quieres redactar, coloca las ideas que tú consideras importantes que deben estar en tu texto en una hoja. Luego esas ideas las vas enlazando a lo que vas redactando. Entonces, hay que seguir, digamos, una secuencia en el texto. O sea, redactar no es escribir cualquier cosa, no es escribir en tu diario, escribir en tu cuaderno, escribir en la pizarra, escribir en una pared, una servilleta. No, no, no. Redactar es seguir ideas, estructuras, jerarquizar, ordenar. Y recuerden algo, por favor, queridos alumnos, a los que van a seguir la carrera universitaria, que el camino es largo. En el primer año sí o sí tú vas a llevar, sí o sí tú vas a llevar redacción 1, redacción 2, lenguaje 1, lenguaje 2, o comunicación 1, interpretación de texto. Va a depender de la carrera, va a depender del centro de estudios, pero lo que sí te van a enseñar es a redactar de todas maneras. La coherencia hace referencia a la estructura semántica, propiedad fundamental inherente de todo texto, que hace que pueda ser percibido como una unidad comunicativa, no como sucesión de enunciados, si relación expresa el sentido lógico del texto. O sea, en este caso, la estructura semántica es la propiedad inherente que se recibe al texto como una unidad. Mejor dicho, una oración es una unidad mínima que está formada en base a palabras que desarrollan una sola idea. Imagínate que si yo junto más oraciones, formo párrafos, y los párrafos se concatenan, se unen también y forman un texto. Entonces, decir estructura semántica en la lectura hace referencia a qué cosa, a la unidad comunicativa. Todo texto busca transmitir una información. Por lo tanto, es importante tener en cuenta las unidades mínimas que componen un texto y que el texto semánticamente también tiene una unidad. Muy bien, tipo de texto. Para tener facilidad al momento de estructurar un texto, debemos agruparlos y clasificarlos dependiendo del criterio. En este caso, hay tipo de texto y se va a basar en criterios. El día de hoy vamos a clasificarlos según su contenido. Si yo quiero englobar los textos de manera muy general, voy a clasificarlos en dos tipos, más que todo. Los textos humanísticos y los textos científicos. ¿Ya? Si yo quiero englobarlos de manera universal, o sea, general, ¿no? Pero, como va a ser acá, dice, a fin de agrupar y clasificar la diversidad de textos, se han propuesto tipologías textuales. Esas se basan en criterios como la función que cumple el texto en relación al interlocutor que presenta. Entonces, según la intención del autor, según el discurso, se van a dividir, en este caso, en texto narrativo, para comenzar nuestros tipos el día de hoy, y el mismo nombre lo dice, narra, narrar. ¿Qué es narrar? Relatar, contar, ¿de acuerdo? Dice, cuento relata hechos que ocurren a un personaje, o personajes, en este caso, siempre se va a centrar prácticamente en uno, que tiene espacio y tiempo, y donde hay un narrador, sea real o imaginario. Responde a la pregunta ¿qué ocurre? Y es característico de novelas, cuentos, noticias, ¿no? Y se utilizan los verbos de acción. ¿De acuerdo? Se utilizan los verbos de acción. En este caso, son modelos clásicos que vamos a utilizar en los exámenes de admisión. Usamos fragmentos de obras, ¿ya? O fragmentos de novelas, de cuentos, o incluso fábulas. Y los verbos que caracterizan son verbos de acción. ¿Por qué? Porque se centran en la acción de los personajes, en los sucesos que ocurren dentro del texto narrativo. Texto argumentativo, San Marcos lo utiliza bastante, trabajan bastante este tipo de texto, porque en este texto argumenta, sustenta el autor, coloca un punto de vista, ¿de acuerdo? Así que defiende ideas, expresa opiniones, y en este caso hay una tesis. ¿Qué es tesis, profesor? Una idea que el autor defiende, quiere probar, quiere mostrar. Y esta idea que quiere probar, que quiere mostrar, se basa en argumentos. ¿Qué son argumentos? Son sustentos de esta idea. Y esto permite llegar a una conclusión. Mejor dicho, el texto argumentativo es aquel texto donde el autor compromete su punto de vista, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo puedes hallar? ¿Qué deberías preguntarte para darte cuenta si es un texto argumentativo? ¿Qué pienso? ¿Por qué lo creo? O sea, son preguntas en función, digamos, al argumento del autor.
Acá tenemos artículos de opinión, críticas de prensa, etcétera. O sea, acá el autor coloca su punto de vista y te das cuenta en la estructura del momento que lees, te das cuenta que el autor está dando su opinión, ¿de acuerdo? El autor brinda su postura frente, digamos, a la información del texto. El texto expositivo, por otro lado, explica de forma objetiva unos hechos ocurridos en un espacio y un tiempo determinado. Ojo, expositivo, expone, mi claro lo dice, expone. ¿Por qué? ¿Por qué dice que expone? Porque el texto ya brinda información. Entonces, el texto expositivo, ¿de acuerdo? Repito, brinda información. ¿Ok? Entonces, el centro es la información que se va a brindar, por eso es de carácter objetivo. Responde a la pregunta ¿qué es así? Así que lo vamos a encontrar en libros, artículos. Acá vamos a ver con mucha facilidad los temas, la idea principal, las ideas secundarias. Muchos textos de comprensión de lectura, de evaluación de comprensión de lectura, de comprensión lectora, son textos expositivos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos textos expositivos que me permiten ayudar y centrarme solamente en información. Son objetivos. Entre estos dos textos son los que más vienen en un examen de admisión, la verdad del caso, ¿no? Y para algunos resultan los más complejos. Pero, te hago la observación que se pueden diferenciar totalmente, porque el primero estás colocando tu punto de vista como autor y en el segundo no, solamente va a primar, o sea, va a ser fundamental, elemental, brindar la información. Mira, acabamos de ver tres textos. Texto narrativo, argumentativo y texto expositivo. Vamos tres, seguimos avanzando. El texto descriptivo, el mismo nombre lo dice, describe. ¿Ya? ¿Qué es describir, profesor? Es brindar características de un objeto, lugar, persona, animal. La idea que al que el momento que yo te brindo características es que, en este caso, el lector, el oyente, la persona que recibe la información, se haga una idea, genere una idea de lo que está leyendo, en este caso en lectura, ¿no? Y responde a la pregunta cómo es, cómo son. Es muy importante, en este caso, responder estas preguntas. El texto de diálogo reproduce de forma literal las palabras de los personajes. Responde a la pregunta ¿qué dice? Este texto se caracteriza por fragmentos, o sea, vamos a sacar fragmentos de obras teatrales, ¿no? Piezas teatrales, acá lo dice, diálogos, cuentos, novelas, entrevistas, o sea, acá lo que va a primar es el diálogo. Y se va a caracterizar por la presencia de guiones, rayas, comillas. ¿Por qué? Porque esos se utilizan o se emplean cuando establecemos un diálogo de dos personajes en una lectura. Entonces, mira, tenemos narrativo, argumentativo, expositivo, tenemos descriptivo y dialogado, o diálogo. Tenemos 5 textos en este momento. Muy bien, antes de ingresar al desarrollo de nuestra práctica, porque hoy hacemos comprensión de textos y tenemos que desarrollar, vamos a trabajar, he tratado de lo mejor posible que las preguntas y el texto estén en una sola diapositiva para que usted pueda visualizarlo más fácil. Hay un texto que quiero agregar, que es el texto instructivo. Es un texto instructivo aquel que te brinda, el mismo nombre lo dice, instrucciones, ¿no? Es aquel que puede ser una receta, en este caso puede ser de repente una guía de uso de algún dispositivo. Entonces, nos brinda instrucciones. Eso va a primar en este texto. ¿De acuerdo? Es un texto que, bueno, no lo consideramos mucho en los exámenes de admisión, pero sí podemos encontrarlo de repente en la práctica, en la lectura variada. Muy bien, listo. A ver, vamos a dar inicio a la participación. Voy a solicitarle a ver a Jesús Flores, amablemente que nos ayude con la lectura del texto 1. Jesús, buenos días. ¿Puedes ayudarnos con la lectura del texto Bueno, 1, por favor? buenos días, profe. Sí, yo opino. Muy bien. Silencio el Texto, micro y la cámara para que se te escuche mejor, ¿ya? ok, profe. Un hombre musulmán de Egipto mató a su esposa al encontrarla leyendo la Biblia católica y la enterró con sus hijas, una de 8 años, otra de 5 y una recién nacida. Las niñas fueron enterradas vivas. Él fue a la policía, reportó que un tío mató a sus hijas. 15 días, 15 días después, otro miembro de la familia murió. Cuando lo fueron a enterrar, encontraron a las 3 niñas bajo la arena, vivas. Este incidente ha provocado mucho enojo en el país. El padre será ejecutado. Luego de un tiempo se le preguntó a la niña mayor cómo había sobrevivido durante 15 días bajo tierra con sus hermanas. Ella dijo,
Un hombre que vestía de traje blanco brillante, con heridas de sangre en sus manos, vino todos los días para alimentarnos. Él despertaba a mi mamá para que mi mamá continuara amamantando a mi hermanita menor. La niña fue entrevistada por la televisora nacional de Egipto por una conductora de noticias musulmanas, quien llevaba puesto un velo, quien llevaba puesto un velo. Esta mujer dijo, este no puede ser otro que Jesús, porque no existe otro que pueda hacer estas cosas tan maravillosas. Los musulmanes creen que Isa, Jesús en el idioma en árabe, puede hacer esto y más, pero para ellos las heridas muestran que Él realmente fue crucificado y que no queda la menor duda que Él está vivo. Está muy claro que la niña no pudo haber inventado una historia semejante y que de ninguna manera ellas hubieran podido sobrevivir durante 15 días sin agua, comida y oxígeno y sin un verdadero milagro. Los líderes musulmanes tendrán una situación fácil tratando de ver qué hacer con esto, pues la popularidad de la película La Pasión de Cristo no los ayuda, siendo Egipto el centro de comunicación y educación del Medio Oriente. Muy bien, Jesús, muchísimas gracias. En este caso, la lectura creo que es clara. Mira la primera pregunta que ya no tiene relación con la lectura. Si me hacen este tipo de interrogante, tengo que buscar la idea que no se relaciona al texto. ¿Qué significa? Que la idea puede contradecir o estar fuera de la lectura. En la pregunta 2, ¿qué tipo de texto es? En relación a lo que acaba de leer tu compañero, nos apoyó. ¿Y cuál es la idea principal de la lectura que puede estar ubicada en alguna parte del texto? O en todo caso, debe extraerla de todo lo que voy leyendo. Obsérvala en este caso las alternativas, por favor, y te voy a dar, creo que, un minuto máximo, ¿no? Creo para que puedas responder esta parte y brindes la respuesta a través del chat, ¿no? Si no tienes, en este caso, la disposición del audio. Es muy importante, y quiero felicitar a Jesús de la lectura que acaba de realizar, es muy importante hacer la lectura y respetar los signos de puntuación, tu compañero lo ha hecho correctamente, porque aunque no lo creen ustedes, un signo puede cambiar la idea del texto, ¿de acuerdo? En este caso hay que tener bastante cuidado con las ideas del texto, ¿de acuerdo? Es muy importante poder ver las alternativas. Dice, el padre mintió sobre sobre el asesino de su esposa. Las niñas sobrevivieron durante 15 días. Isa, Jesús en el idioma árabe. La televisora de Egipto entrevistó a la niña de 5 años. La Pasión de Cristo es popular para los musulmanes. Muy bien, estas son las alternativas. En este caso, yo creo que si dice la que no tiene relación, yo te pediría que te fijes a quién entrevistaron, ¿de acuerdo? Creo que por ahí te doy una idea, ¿de acuerdo? Te doy una idea. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿es la letra D? La televisora nacional de Egipto entrevistó a la niña de 5 años, porque en la lectura dice que entrevistó a la niña mayor, que es de 8. Claro, ¿ves? Es correcto, muy bien Jesús, muy bien, es correcto. La primera pregunta, la respuesta es la letra D. Como dice tu compañero, con el argumento necesario, es que se entrevistó a la de 8 años. ¿Qué tipo de texto es? A ver, Jesús también creo que está en la capacidad de responder, pero en general pido que todos participen, el chat está abierto. ¿Qué tipo de texto es? ¿Es argumentativo? ¿El autor compromete su punto de vista? ¿Es descriptivo? ¿Es solamente informativo? ¿Es positivo? Informativo y positivo vienen a ser lo mismo, así que yo lo descarto. Tengo solamente 3 opciones ya, porque al ser lo mismo no puedo marcar 2 claves, pues. Tengo argumentativo, descriptivo y narrativo. ¿Qué opinan ustedes? El autor coloca su punto de vista, en algún momento él opina, defiende alguna idea. Yo creo que hay que tener bastante cuidado con esta parte.
A ver, ¿qué opinan? No está narrando un suceso, un hecho. El autor no compromete su punto de vista. El texto en este caso es narrativo, ¿de acuerdo? Narrativo. Muy bien. Seguimos por acá. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la idea principal de la lectura? A ver, el asesinato frustrado de una esposa y sus hijas. Un suceso inexplicable, propio de un ser supremo llamado, ¿no?, Jesús. Los engaños de las televisoras, el poder de Mahoma y Gandhi como los elegidos. Pisa Jesús en el idioma católico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de estas oraciones, o sea, debe tener verbo de todas maneras, así que yo descarto automáticamente la E, ¿de acuerdo? ¿Crees que cumple con la idea principal? Vamos, chicos, ustedes pueden. Muy bien, tengo respuestas en el chat. Claro, la respuesta es la letra D, pues. Un suceso inexplicable propio de un ser supremo llamado Jesús, ya que esta idea sería la más resaltante, pues, ¿no?, dentro del texto, en relación al texto en todo caso. Cuando la idea está dentro de la lectura y la puedo ubicar en una oración exacta, yo puedo decir que este caso es una idea principal explícita, porque está dentro de la lectura en una oración determinada. Cuando la idea, repito, no está dentro del texto de forma exacta, no es una oración directa, yo puedo decir que es una idea principal implícita porque la voy a extraer de lo que estoy leyendo. ¿De acuerdo? Hay que tener bastante cuidado con esa parte. Muy bien, continuamos. Texto 2. Está súper sencillo, ¿ah? El texto 2 profesor, pero es chiquito, no está fácil. No te guíes mucho por las apariencias, aunque yo considero que está súper sencillo el texto 2. Muy bien, a ver, voluntaria o voluntario, perdón, que me ayude con el texto 2. A ver, vamos a, así como Jesús nos logró ayudar, a ver si alguien, en este caso, nos puede ayudar con la lectura. A ver, vamos a, muy bien, lo voy a hacer yo, ojalá que en el tercer texto se animen a participar, a leer el texto, para poder seguir avanzando. ¿Qué pasó? Pasó que los chupetes se convirtieron en cigarros, el agua en vodka, las bicicletas en autos, los besos en sexo. ¿Te acuerdas? Cuando volar significaba columpiarse muy rápido, cuando protección significaba utilizar casco al ir en bicicleta, cuando lo peor que podías recibir de una persona eran piojos, cuando solo amábamos a nuestros padres, los hombros de papá eran el lugar más alto del mundo y mamá era una heroína. Tu peor enemigo era tu hermano, ja, 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 ¿no? Y la única droga que conocía era el remedio contra la tos. Todo esto era lo mejor del mundo, pero no pudimos evitar crecer. Yo creo que acá la última oración para mí es fundamental, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Qué idea no tiene relación con la lectura? Igual te pide una idea que no esté relacionada al texto. ¿Y qué tipo de texto es? Muy bien, a ver, un minuto, máximo 2, creo, suficiente, para hacer la siguiente diapositiva. A ver, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que desarrolla el texto? A ver, concéntrense, por favor. A ver, rapidísimo. Muy bien, acá yo tengo una respuesta de Amanda Burgos. A ver, el resto. Los adultos de ahora sí que saben vivir la comparación del tiempo de antes con lo actual, posibles logros de crecimiento personal, los gratos sentimientos del tiempo, el inevitable crecer y los recuerdos de nuestra niñez. Muy bien, Astrid, por acá también tengo respuesta de Astrid. ¿El autor ha enfatizado la comparación del tiempo o ha enfatizado
sus recuerdos y, digamos, lo que no se puede evitar, que es crecer. Analicen el texto completo, global, ¿ah? Yo creo que el autor acá no es que ha enfatizado la comparación del tiempo, chicos, porque al final me lo dice, todo esto era lo mejor del mundo, pero no pudimos evitar crecer. ¿Te diste cuenta? La respuesta es la letra E, pues. El inevitable crecer y los recuerdos de nuestra niñez. ¿Ya? Para él ha enfatizado, digamos, lo inevitable que sería crecer, y lo dice en la parte final. ¿Qué idea no tiene relación con la lectura? Dice acá. A ver, ¿cuál de ellas no tiene relación con la lectura? Muy bien, Amanda, ya tengo su respuesta. Le invito al resto a seguir respondiendo. A ver. Yo considero que la respuesta que Amanda me acaba de brindar es correcta. Tu peor enemigo eran los vicios, los chupetes se convirtieron en cigarros, el agua era vodka, la única droga conocida es el remedio para la tos, cuando lo peor que podías recibir de una persona eran piojos. En este caso, en la penúltima oración, bueno, antepenúltima, se cuenta desde abajo hacia arriba, en la tercera y cuarta, de abajo hacia arriba, si contamos, vas a encontrar la respuesta. Tu peor enemigo eran los vicios. Según el texto en su recuerdo, su peor enemigo era su hermano, dice acá, ¿no? Tu peor enemigo era tu hermano. ¿Ves? Ja, 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 dice, ¿no? ¿Qué tipo de texto es en este caso? Yo sí creo que el autor coloca su punto de vista, y si coloca su punto de vista, ¿qué sería? Expositivo, narrativo, argumentativo, ¿qué sería? Yo creo que si el autor compromete su punto de vista, sería automáticamente argumentativo. No te olvides, cuando el autor defiende una postura o coloca su perspectiva, su punto de vista, el texto es argumentativo. ¿Ya? Recuerda. Y en la última parte es evidente que el autor está colocando su punto de vista. ¿Ya? Es evidente. Su perspectiva, su punto de vista. Muy bien. Listo. Texto 3. A ver, voy a pedirle, en este caso, a ver si Maffer Espinosa. Buenos días. ¿Nos apoyas con la lectura del texto 3, por favor? Maffer. Muy bien, Maffer. Activa el micro, pero no tengo audio. Tienes un inconveniente de repente. A ver, vamos a ir. A ver, Sumi escapa. A ver, ¿nos apoyas con el texto 3? Sí, profesor. Muchas gracias. Te escuchamos. Fuerte, por favor. Esa noche, cuando vi tu rostro por primera vez, traté de hablarte y todo se me salió al revés. En tu mirada, atrapado me encontré y la magia de tu voz a mi corazón llegó. Era inexplicable el ritmo de los latidos de mi corazón, que iban en armonía con el sudor de mis manos. Después de algunas copas, ya mi timidez se fue desvaneciendo, para así atreverme a preguntarte, ¿quisieras estar conmigo? Me encantaría verte otra vez. De la mano me tomaste sin titubear y te lanzaste a mis brazos, brindándome un beso de aquellos. Fue el inicio de un amor eterno, ya que esa noche tocaste mi alma, me amaste con todo tu ser. Esa noche tocaste mi alma y tomé con todo. Fue increíble cómo empezó nuestro amor, el cual no olvidaré a pesar de verte ahora ahí, en tu lecho de muerte gritando en silencio. Jamás te olvidaré, mi primer amor. Muy bien, listo. Muchísimas gracias por la lectura. ¿Cuál es el título del texto y qué idea no tiene relación? Muy bien. ¿Cuál es el título del texto y qué idea no tiene relación?
A ver, yo trato de desactivar mi audio y la cámara para tener Yo, una mejor yo recuerdo cobertura. que Te sería escucho. yo creo que sería la B. Ok. Me dice la letra B. A ver, no sé la opinión del resto. Yo también concuerdo con ella. Recuerdos de mi primer amor. De acuerdo, porque en este caso sería directo la relación con el texto, ¿no? O sea, es evidente. ¿Qué ya no tiene relación con el texto? A ver, ¿cuál no tiene relación? Yo creo que te deberías enfocar en las últimas oraciones, ¿ah? Del texto. Te recomiendo eso. Te recomiendo enfocarte en las últimas oraciones del texto. En alguna parte bueno, en las últimas oraciones del texto, dice que lo besó en su lecho de muerto, le juró amor eterno, lo dice. A ver, ¿qué opina? A ver, ¿qué opina en este caso Sumi? Que tuvo la apreciación de la lectura, a ver, el resto también, ¿no? Yo elimino, o bueno, en este caso marco la letra A, elimino esta alternativa porque en el texto en ningún momento nos menciona que lo besó en su lecho de muerte y tampoco que le juró amor eterno. Le dice, jamás te olvidaré. O sea, pero no dice, no, te juro que te amaré por siempre, forever, alone, ¿no? Como dicen ustedes. No, no lo dice, ¿no? ¿Opiniones? ¿Todos de acuerdo? ¿Discrepancias? ¿Dudas? ¿Consideran correcto? A ver, ¿todo bien? Creo que sí, ¿todo bien? Muy bien. Listo, Maffer, a ver, ¿recuperaste el audio? A ver si ya lo tienes. Maffer, hace un momento tenía inconvenientes con el audio, me dijo que los iba a tratar de superar para participar. Muy bien, a ver, Piero, ¿nos apoyas con la lectura del siguiente texto, Piero? No tengo respuesta de Piero, a ver, de repente no tiene audio. Voluntario, voluntaria, a ver, para la siguiente lectura. Nada, nadie. Ok, ojalá que cuando regresemos del descanso estén más participativos, ¿ah? Va a ser más variada la lectura, pues, ¿no? Y así todos podemos participar. Dice Gandhi, el líder espiritual de los hindúes, político y pensador, poseía una bondad increíble con todos, prácticamente de la no violencia, que tras estudiar Derecho en Londres regresó a la India y condujo a su país a la independencia después de décadas de revolución pacífica. Muchas de sus historias hablan de ese detalle en particular. Cierto día uno de los discípulos sentía muchos celos y harto de esto decidió matarlo. Un día como cualquier otro, el maestro estaba paseando y reflexionando por un camino árido y solitario. Desde la cima de una colina cercana, el traidor que lo acechaba logra divisarlo desde lejos y sin pensarlo le tiró una piedra grande que hizo rodar por la ladera con el fin de acabar con la vida del maestro. Por fortuna la piedra se trabó en un árbol y se detuvo antes de dar en el blanco. De la distancia Gandhi pudo reconocer a su agresor, pero no dijo nada y tampoco contó a nadie lo sucedido ese día. Mucho después se volvieron a cruzar Gandhi y el discípulo que quiso terminar con la vida del maestro, y sin vacilar Gandhi procedió a saludarlo con alegría y respeto. El hombre, quien sabía que Gandhi sabía quién era, le preguntó muy sorprendido si no estaba enojado con él.
Gandhi le respondió que no. Maestro, ¿puede decirme por qué no le ha dicho nada a nadie y cómo ha hecho para no enojarse conmigo ahora mismo? Porque ni tú eres ya el que arrojó la roca, ni yo soy ya el que estaba ahí cuando me fue arrojada, dijo Gandhi, ¿no? Desde entonces, el agresor fue uno de los más fervientes defensores del Mahatma durante su vida. Muy bien, chicos. A ver, les doy unos segundos para que procedan con la lectura. Bueno, ustedes también tienen el material, lo pueden visualizar. Hay 30 segundos y pasamos de diapositiva, ya que las preguntas se encuentran en la siguiente. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver las preguntas antes que se nos acabe el tiempo y regresamos en 5 minutos recargados. Recargados. Ojalá que podamos en el siguiente bloque participar en las lecturas. ¿Ah? ¿Cuál es el título del texto? Dice acá. ¿Y qué tipo de texto es? Muy bien. Regresamos exactamente en 5 minutos recargado para poder, en este caso, reforzar esta parte y terminar con la pregunta 9 y 10 y conducirnos al siguiente nivel. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Si deseas, vas compartiendo tus claves, chat. ¿Cuál es el título del texto? Recuerda que lo que marca